¿Es Jesús Dios? La mayoría de las personas tiene un concepto de Jesús. Piensan de él como un pacificador, que amó a las personas y que llegó a morir por sus creencias. También otras personas creen de él como un revolucionario que luchó por los pobres y oprimidos, que enfrentó las hipocresías religiosas de su época. La mayoría de las personas tiene una buena disposición hacia la persona misma de Jesús. Es innegable de que es una de las figuras más destacadas de la historia humana. La mayoría de las personas tiene una opinión sobre él. Eso sí, también es una de las figuras más controversiales. Por ejemplo, ¿qué dicen los ateos, agnósticos o escépticos sobre Jesús? Muchos de ellos hacen una declaración que podría hacernos dudar de nuestra fe. Algunos de ellos dicen cosas como que Jesús nunca fue divino, ni tampoco dijo ser de origen divino, o que no hay evidencia de que Jesús haya dicho ser divino. La pregunta ¿es eso verdad? Para poder responder eso de manera categórica y con certeza debemos ir a la fuente, a la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 61 al 64, donde Jesús dice: Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Pero ¿por qué sería una blasfemia lo que dijo Jesús? Para responder eso, debemos entender de que Jesús citó un texto muy importante del Antiguo Testamento que el Sanedrín conocía muy bien. Está en Daniel capítulo 7 versículos 3 y 14. Dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús se declaró como aquel Hijo de hombre, que estaba viniendo en las nubes del cielo, y que estaría a la diestra del poder de Dios. En el fondo, Jesús se estaba colocando en la misma órbita de la soberanía divina, recibiendo dominio, gloria y reino sobre todo ser humano. También podemos leer lo que dijo Jesús respecto a su relación con Dios Padre. Lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí vemos que Jesús dice ser uno con Dios Padre, y los judíos entienden claramente que Jesús dice ser Dios. Por otro lado, vemos que Jesús no hace nada para corregir a los judíos, es decir, no hubo malentendido. Jesús se expresó bien. En Juan 5, 17 y 18 leemos: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús declaró tener el poder de trabajar incluso en el día de reposo, al igual que Dios Padre. Jesús estaba sobre la ley del día de reposo. ¿Quién sino solamente Dios podría estar sobre las leyes de los mandamientos? Juan capítulo 8, 57 al 59a dice: Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Los judíos reconocieron la expresión yo soy como el nombre santo de Dios Padre. En Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés: Yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros. Los judíos por tradición habían prohibido mencionar el nombre de Dios, y aquí vemos a Jesús declarando su divinidad y su preexistencia respecto a Abraham.
En Juan capítulo 5, 22 al 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí Jesús declara ser digno de la misma honra de la que recibe Dios. La segunda declaración es aún más sorprendente y categórica. Aquellas personas que no honran a Jesús, no honran a Dios Padre. Es decir, para honrar a Dios hay que honrar a Jesús. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 9 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús declara de que todo aquel que lo ha visto y conocido, ha visto y conocido a Dios Padre. En Mateo capítulo 11, versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y a aquel quien el Hijo lo quiera revelar. El versículo comienza con una gran declaración, diciendo que todas las cosas me fueron entregadas, pero después dice que solo el Padre conoce a Jesús y que solo Él, solo Jesús conoce a Dios Padre. Es decir, Jesús establece una relación recíproca con Dios Padre y luego declara de que solo Él, solo Jesús, establece quién conoce al Padre. En Mateo capítulo 5, versículos 21 al 48, podemos leer en múltiples ocasiones donde Jesús dice, oísteis que fue dicho, y después, más adelante, dice, pero yo os digo que. Este texto corresponde a una parte de lo que normalmente se conoce como el Sermón del Monte. Aquí Jesús está citando el Antiguo Testamento diciendo, oísteis que fue dicho, pero después enseña diciendo, pero yo os digo que. Jesús está elevando sus palabras a la altura de las palabras de Dios del Antiguo Testamento. Es importante recordar lo que Jesús dice, sí, en Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra usada como cumplir es pleroo en griego y significa hacer repleto, atiborrar o rellenar, en este caso, la ley de Dios. En resumen, a través de la lectura de los pasajes anteriores podemos concluir que Jesús declaró ser aquel Hijo de Hombre de la profecía de Daniel 7:14, donde recibió dominio, gloria y reino por la eternidad. Jesús declaró ser uno con el Padre. Dijo también tener la misma autoridad sobre el día de reposo que el Padre. También declaró su divinidad y preexistencia con respecto a Abraham. Jesús declaró que para honrar a Dios Padre hay que honrarlo a Él. Y declara que todo aquel que lo ha visto y conocido, ha visto y conocido a Dios Padre. Jesús dice también tener una relación recíproca con Dios Padre. Y dijo que sus palabras tienen tanta autoridad como las de Dios del Antiguo Testamento. En conclusión, Jesús sí dijo ser de origen divino y lo dijo de múltiples formas en múltiples ocasiones. Y los judíos presentes trataron de matarlo en varias ocasiones por cometer, según ellos, blasfemia. Porque como dijeron ellos, te haces Dios o haciéndose igual a Dios. Por último, Jesús fue sentenciado a muerte por declarar ser aquel quien tiene todo dominio, gloria y reino, donde todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán eternamente. Así que no debemos dudar sobre este aspecto tan importante de nuestra fe. Jesús dijo muchas veces ser Dios y está escrito en la palabra de muchas maneras. Muchas gracias.